La paz de Dios con cada uno de ustedes, queridos amigos, y también a mis queridos hermanos. En la audición anterior, ocupamos el tiempo para presentarnos y hablar un poquito acerca de nuestra intención de realizar estos estudios. Y enfatizamos mucho que nuestro interés no es conseguir dinero ni engañar a nadie utilizando el nombre de Dios. Solo pedimos un poco de su tiempo en que deje sus quehaceres para escuchar la palabra de Dios. Por otro lado, en el programa anterior, estuvimos viendo sobre el tema de la autoridad. Y en realidad es sobre la autoridad en la cual debemos regirnos en los asuntos religiosos. Y entendimos que la única autoridad lo tiene la palabra de Dios, el cual es la Biblia. Sabiendo que para obtener fe en Dios no necesitamos acudir a libros o a personas que no tienen autoridad. Más bien, debemos ir a la palabra de Dios para desarrollar la fe. Tal como lo afirma el texto de Romanos capítulo 10, verso 17, que nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La lección de hoy tiene que ver con el amor de Dios. Y para tener un mejor entendimiento del amor de Dios a nosotros, debemos ver nuestra necesidad del amor. Antes de que Dios manifestara su amor, la humanidad estaba perdida en pecado, sin esperanza, tampoco sin capacidad. Cuando digo perdido en pecado, me refiero al pecado personal. Y esto no debe entenderse, por favor, como el llamado pecado original. La doctrina del pecado original es antibíblica. Hay quienes creen que los niños, los bebés, nacen manchados con la culpa del pecado de Adán. Sin embargo, lo que enseña la Biblia es que los niños nacen puros y santos. Jesús dijo en una ocasión: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, verso 14. El profeta Ezequiel hizo hincapié en que cada quien es responsable de su propio pecado. El texto dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Si yo entiendo bien el texto, el pecado es personal, es decir, se comete, no se hereda. Uno puede llegar a heredar las consecuencias, y podría dar un ejemplo sobre esto. Si un hombre comete un crimen horrible, sus hijos podrán sufrir las consecuencias del hecho aberrante de su padre, y lo sufre por medio de la vergüenza, por medio de la humillación, pero el único que debe ir a prisión y pagar por su acto es el padre, no los hijos. De igual manera sucede con el pecado. El hombre sufre las consecuencias del pecado de Adán, pero no heredamos el pecado de Adán, sino que se comete a medida que vamos creciendo y entrando en la edad de la responsabilidad, en donde podemos elegir hacer el bien o hacer el mal. Los judíos solían definir la edad a partir de los 13 años aproximadamente, pero tal edad es variable dependiendo del entorno del niño, dependiendo también de la capacidad, dependiendo de la crianza y por supuesto del temperamento. De modo que, al menos que el niño encuentre la muerte física, al crecer, ya entrando a ser responsable de sus propios actos, comienza a pecar y pasa a ser pecadora o pecador. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese texto usted lo puede leer en Romanos, capítulo 3, del versículo 10 hasta el 12. Pero el verso 23 del mismo capítulo 3 de Romano agrega diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Continuando nuestro estudio, es necesario tener una definición más amplia de la palabra pecado. La palabra griega que traduce esta palabra
significa no dar en el blanco. Y fue así que en la antigüedad, a los griegos, por ejemplo, que erraban la flecha en el blanco, se les decía que pecaron. Con el propósito de trazar un paralelo espiritual y a la vez utilizar la imaginación, podríamos decir que el blanco es la voluntad de Dios. Cuando uno yerra en hacer la voluntad de Dios, estamos errando el blanco, es decir, estamos pecando. Otro término que la Biblia utiliza para referirse al pecado es transgresión. Esta palabra básicamente significa pasar al otro lado de. Un pasaje que expresa esta idea es 2 Juan verso 9, que dice: cualquiera que se extravía en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. En otras versiones dice cualquiera que sobrepasa. Otra versión dice cualquiera que transgrede. Continuando con el ejemplo del arquero, podríamos imaginarnos que una transgresión es un disparo que sobrepasa el blanco, una acción que pasa al otro lado de la voluntad de Dios. Otro sinónimo de pecado es iniquidad. Según el diccionario, la palabra iniquidad significa maldad, injusticia. Tal así que el texto de Santiago capítulo 3, verso 6, habla de un mundo de maldad. Isaías 53, verso 6, describe una manifestación de iniquidad. El texto dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. La frase que me llama la atención del texto es: se apartó por su camino. Y esta frase se refiere a ir por nuestro propio camino, en lugar de ir por el camino de Dios. Es lamentable que mucha gente vive como les da la gana, sin apuntar a andar de acuerdo a los preceptos de Dios. A muchos no les importa lo que Dios diga, por lo que deciden andar por sus propios caminos. La Biblia nos da enseñanzas claras que podemos llegar a pecar en tres maneras, en tres formas. Podemos llegar a pecar por lo que hacemos. Santiago capítulo 4, verso 17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También podemos pecar por lo que decimos. Mateo capítulo 12, verso 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y también podemos pecar por lo que pensamos. Mateo 15, verso 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Ponga todo junto y considere cómo se aplican estas verdades en su propia vida. Una pregunta: ¿ha dejado usted alguna vez de hacer lo que debe hacer? ¿Ha dicho usted alguna vez cosas que no debe decir? ¿Ha tenido usted alguna vez, en algún momento, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios? En pocas palabras, ¿está usted preparado para reconocer que es un pecador? Mientras que usted no reconozca que es un pecador y que se encuentra perdido, no está preparado para ser salvo. En vista de que hemos desobedecido a Dios, ¿qué merecemos por nuestro pecado? Bueno, la Biblia es clara. Y en Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Mis queridos amigos, la palabra muerte, tal como se usa en la Biblia, significa separación. La muerte física, por ejemplo, es la separación del cuerpo y el espíritu. No obstante, la muerte espiritual es la separación que se da entre el hombre y Dios, y esto es por medio o a causa del pecado. La muerte eterna es estar eternamente separado de Dios por toda la eternidad. El pecado que hay en nuestra vida da como resultado la muerte espiritual. Si no es quitado por la sangre de Jesús, al final ese pecado dará como resultado la muerte eterna. La necesidad que tiene el mundo hoy en día son muchas, y en verdad son muy serias. Y para mencionar algunas de estas necesidades, en esta oportunidad podríamos decir que la paz
en el mundo es una gran necesidad. Otra cosa es la cura contra el cáncer, por ejemplo. La solución al gran problema del hambre. Pero sin embargo, el problema más grande que el mundo tiene es sin duda la necesidad de Dios. Y mientras que el hombre no reconozca esta verdad, jamás podrá llegar a ser salvo. El médico jamás podrá ayudar al paciente que no reconozca que está enfermo. De igual manera, Dios no puede ayudar al ser humano que no reconozca que está enferma espiritualmente, con una enfermedad llamada simplemente pecado. Una de las verdades fundamentales de la Biblia consiste en que somos salvos por gracia. Y mucha gente no sabe qué es gracia. Y pasaré en este momento a explicarles un poquito. Esta palabra significa favor inmerecido. Y quisiera utilizar algunos ejemplos para entender mejor el significado. Si nosotros viéramos a un niño con mucha habilidad y dominio con el fútbol, y su anhelo es poder llegar a jugar en primera división, evidentemente se lo tiene merecido, pues tiene un buen dominio futbolístico. Por lo tanto, el que lo llevó a la fama le hizo un favor, pero le hizo un favor merecido. Si algún delincuente entrara a robar a mi casa y al estar robando le descubro, y al hablar al ladrón él decide arrepentirse de su acto, y yo paso a perdonarle, evitando hacer una denuncia y mandarlo a la cárcel, esto pasa a ser un favor también, pero es un favor inmerecido, porque en realidad él se merecía la cárcel por robarme. Sin embargo, se le perdonó y disfrutó de la libertad. Lo mismo sucede con la gracia de Dios. Nosotros no merecemos la salvación de Dios. Y no la merecemos por nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y todas estas iniquidades, transgresiones y pecados nos ha separado de la gloria de Dios, tal como lo vimos anteriormente. Pero Dios desea perdonarnos por medio de su Hijo Jesucristo, es decir, darnos lo que no merecemos. Vuelvo a repetir, lo que Jesús quiere es darnos lo que no merecemos, pero que en realidad necesitamos. Nuestra condición de pecadores hace que tengamos necesidad de salvación, pero no merecemos la salvación. He aquí el texto tan famoso que personalmente lo describo como la Biblia en miniatura. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Dios amó tanto al mundo. Dios le ama tanto a usted. Dios me ama tanto a mí, que dio en sacrificio la vida de su Hijo. Este texto me encanta y me hace sentir deudor ante Dios en mi vida. En conclusión, Dios le ama a usted. Dios me ama a mí. Dios ama a toda la humanidad. No importa qué condición económica social tenga usted, o cuán agradable o desagradable es, si es moreno o si es blanco, si es rico o si es pobre, si es gordo o si es flaco, si es alto o bajo, no importa. Lo cierto es que Dios le ama. Lo ama tanto que envió a su Hijo a morir por usted. Si usted antes no ha pensado seriamente en esta verdad, es ahora, y es hora también, de que empiece a hacerlo desde ya, a pensar en esta verdad, a pensar que Jesús vino a este mundo a morir por usted. Si en algo le podemos ayudar, de verdad es nuestro deseo. Muchas gracias. Dios le bendiga y hasta la próxima.